Hola, ¿cómo están? Esto es Acompañando Crianzas, el espacio de la televisión pública pampeana con contenido sobre salud y crianza respetuosa. En el programa anterior conocimos a Cali Domínguez, licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Hoy van a poder ver la segunda parte de la entrevista donde le consultamos sobre la tortícolis congénita, el rol de la kinesiología en la estimulación temprana y más. Además, tenemos el espacio nutritivo con la licenciada Paula Ana, el mito o verdad con la doctora Estefanía Juskiewicz-Francé y cerramos con un consejo inmenso de la licenciada Cali Domínguez. Les dejo este pequeño adelanto del programa de hoy. La esencia de Acompañando Crianzas es justamente acompañarnos. Desde nuestro espacio nos esforzamos día a día para llevarles a ustedes información de la mano de los mejores profesionales de la provincia. Si recién nos conocen, los y las invitamos a que formen parte de nuestra comunidad en @a.crianzas y que también nos acompañen por la pantalla de la televisión pública pampeana cada semana. Para quienes ya conocen el programa, queremos aprovechar para agradecerles todo su apoyo. Ahora sí, vamos a conocer la frase de hoy y al final del programa sabremos si es un mito o una verdad. Hace 2 días que no hace caca. Llévalo a la guardia. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Ahora sí, vamos con la segunda parte de la entrevista con la licenciada Cali Domínguez. Contanos qué es la tortícolis muscular congénita. ¿Se sabe cuál puede ser la causa? La tortícolis congénita, nosotros hacemos en verdad hay una división. La tortícolis congénita en sí es una lesión en el músculo esternocleidomastoideo. Hay una predisposición de ese músculo, hay una displasia en ese músculo y se rompe. Se rompe, a veces antes se asociaba al momento del parto, ahora hay niños nacidos por cesáreas con tortícolis congénita. Ese tipo de tortícolis tiene una lesión y tiene un tipo de tratamiento muy constante y muy prolongado, te diría hasta el año. Lo que más frecuentemente vemos nosotros son tortícolis posturales, que tienen que ver con un desbalance en la activación de los esternocleidomastoides. Son músculos, los esternocleidomastoides son músculos que están a los costados del cuello, adelante, son flexores puros cuando actúan juntos. Pero si cada uno actúa por su lado, inclinan la cabeza hacia el lado que contrae y rotan la cara al lado contrario. No se sabe bien, en verdad no está claro si es que en la panza, en el embarazo ya estuvo con movimientos más hacia un lado que hacia el otro, si es que una vez que nació tuvo más estímulos de un lado que otro. Lo concreto es que hay un grupo, uno esternocleidomastoideo se activa más, tiene más fuerza y el otro está como más debilitado. Y esos tratamientos tienen dos partes. Uno mira el rango de movimiento, que en la congénita está acortado siempre, en la postural puede no estar acortado, pero sí a la hora de activarse un grupo muscular gana. Y casi todo el tratamiento se hace en casa porque tiene que ver con esta cosa constante de modificar los estímulos de ese bebé, de evitar o de en verdad facilitarle que tenga los estímulos del lado al que no mira, ¿tá? Para fortalecer el esternocleidomastoideo que está débil, ¿sí? Y entonces sí, ahí hay mucha intervención en el hogar, desde modificar de qué lado está la cama de los papás, la sillita del auto, de qué lado va, dónde lo ponemos y dónde nos ponemos a conversar, a comer, todas las cosas piolas, la luz, la ventana, las hojitas de ese árbol que se mueve, todo eso debe quedar del lado hacia el que el bebé no mira, porque cada vez que el bebé pase con su pera la línea media, va a estar activando ese esternocleidomastoideo que está débil. ¿Cuándo son las alertas en este tratamiento? Cada salida contra gravedad.
Cada vez que el bebé tiene que organizarse y ajustar los músculos, que serían como los vientos de una carpa, para vencer la gravedad, gana ese esternocleidomastoideo que estaba más fuerte. Y ahí aparece la mirada asimétrica. Un ojito que queda más bajo y esto provoca la plagiocefalia. Nosotros dijimos hoy, al principio, que el modelado óseo es como las grandes preocupaciones que tenemos los kinesiólogos. Y en la tortícolis es claro cómo el modelado, cómo la tracción asimétrica modela un cráneo asimétrico y hace que el bebé, en lugar de tener un eje antero-posterior, tiene un eje, qué sé yo, anterior izquierdo, posterior derecho. Y la cabeza está como en falsa escuadra. Esa falsa escuadra, que no es una cuestión solamente estética, provoca que la órbita del ojo no esté en el mismo plano, porque hay un lado de la cara que está en asimetría. Entonces el ojo parece más chiquito, es un bebé que parece achinado, está el signo del pinzamiento del cachete, hay un cachete que uno lo palpa y está más pequeño. Y bueno, tiene que ver con el desbalance en la tracción de los esternocleidomastoides. Y el tratamiento, eso sí, es la gotita y es insistir. Son terapias que uno hace, vienen al consultorio solo una vez por semana, salvo en las salidas contra gravedad. En la preparación del sentado, el bebé vuelve a estar inestable y me fijo en esto que conozco y vuelvo a usar más ese esternocleido. Volvemos a jugar con eso, volvemos a bajarlo a veces y vuelve. Y bueno, los papás están atentos a esto, los papás saben qué tienen que mirar, la simetría de los ojitos, la altura de los ojos. ¿Se volvió a bajar ese ojo? Intensificamos las sesiones. Volvemos a entrar en carril, vuelve a estar espaciado. Uno no daba el alta antes de la pandemia, no daba un alta en una tortícolis hasta el año, hasta que lo veía caminar, porque era como el último ajuste. Con la pandemia involucramos mucho más a los papás en los tratamientos. Y entonces los papás saben qué tienen que mirar. Y a veces te mandan el video como de despedida, con el gordito ya caminando. Esto digo, ¿no? Uno también se fue adaptando y hoy los papás tienen otra información y se involucran y bueno, un poco eso. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la licenciada Cali Domínguez. Cali, si bien nos estuviste contando sobre tu intervención desde que el bebé nace y a lo largo de su desarrollo, contanos cuál es el rol de una kinesióloga en la estimulación temprana. Nosotros hablamos más que de estimulación temprana, de intervención temprana. ¿Sí? El desarrollo de un niño en los primeros 18 meses de vida es de una velocidad enorme y un poco ahí es donde el kinesiólogo interviene, porque como yo te decía antes, es previsible cómo se van instalando los jalones, cómo el bebé va adquiriendo pautas madurativas, uno las puede anticipar, el bebé típico. Entonces ahí un poco el trabajo nuestro es estar atentos a esas cosas que no suceden, esa diferencia entre el bebé típico, entre los patrones que se instalan como primitivos y se mantienen en el tiempo y cuando un patrón empieza a ser patológico y ya no se mantiene como primitivo. Ahí es donde se interviene, ahí es donde uno a través del abordaje modifica y arma vías nuevas de aferencias sensoriales nuevas para que el bebé arme mapas nuevos, digamos. Un poco es ahí y es con mucho método y es muy sistematizado, ¿sí? Está muy sistematizado el camino que tenemos que seguir para que vayan entrando los jalones del desarrollo de ese bebé. Incluso con niños que vienen ya grandes, uno hace la evaluación inicial y tiene que tener la lucidez de encontrar dónde se frenó y dónde tenemos que empezar a intervenir. Y algunos de estos pacientes están con lesiones que van a perdurar en el tiempo. Un número grande de pacientes evoluciona bien y son dados de alta rápidamente.
pero hay otro montón de pacientes en los que la intervención nuestra intenta atenuar el impacto de la discapacidad, atenuar y lograr tener el mejor niño para cuando la ciencia también evolucione y aparezcan otras cosas. Y esa parte del abordaje y del acompañamiento tiene que ver con el acompañamiento también a la familia, que viene con un niño que está en una primera etapa de incertidumbre. El primer año es un año de mucha incertidumbre, hasta que van decantando la discapacidad o el entrar en el pelotón de los niños típicos. Eso lleva tiempo y es un proceso angustiante para la familia y involucra mucho de nuestro trabajo también. No es solo la técnica kinésica, sino el acompañar a esta familia que empieza a tener un nene que no puede cumplir con las pautas y cómo esas dificultades se compensan, cómo los equipos intentan ir dando lo que se llama la accesibilidad ahora, que está de moda. Bueno, eso arranca desde muy pequeños. Bueno, por otro lado, el estar muy atentos a prevenir las deformaciones que pueden presentarse y que son anticipables. Entonces, nuestro trabajo también está muy enfocado ahí, está muy enfocado en la autonomía. En la primera etapa de un bebé, la posibilidad de aprender lo cognitivo está muy estrechamente vinculado con la posibilidad de moverse. Me puedo organizar en el espacio, puedo mirar donde quiero, puedo seguir algo. Todo eso tiene que ver, no es lo mismo un bebé que está todo el tiempo mirando el techo, porque no puede sostener su cabeza. Entonces, así como está la urgencia de esa primera etapa, también está la urgencia de encontrar las compensaciones y de ir anticipándonos a las deformaciones que van a venir por el modelado óseo. Está, un poco eso. Y después, el acompañamiento a la familia que transita haber venido con un niño que vino a estimulación y de a poco va entrando en una etapa que es rehabilitación puramente. Esto de disminuir el impacto de la discapacidad en las posibilidades de ese niño es, creo, lo central de del abordaje nuestro. Cali, nos gustaría saber qué es lo que mayor satisfacción te da en tu día a día laboral. En verdad el día de laboral está lleno de satisfacciones, pero para poder, yo siempre digo que si uno sabe dónde está parado y cuáles son las posibilidades de ese paciente, el día está lleno de satisfacciones, porque vas modificando y vas siendo parte de un proceso de autonomía. Cuando empecé a trabajar creí que todos los pacientes iban a caminar y eso fue todo un aprendizaje, porque también aprendí que la autonomía no es caminando, pero eso me llevó años y a mí me parece que eso, el saber qué le pido a cada... Hay niños que vienen para no deformarse y pasan los años y se mantienen con una buena organización y eso es un montón. Y hay otros pacientes que van a tener una vida de autonomía aún en una silla de ruedas, que antes me parecía imposible. O sea, mucho tuvo que ver con el paso del tiempo, con el entender, yo también, y lo trabajamos y lo hablamos en el equipo, qué es la autonomía, qué es lo que los hace, cuánto de esa autonomía están aprovechando realmente. Y dar las mayores posibilidades de autonomía y de independencia. Y ahí vamos. Ellos siempre, el paciente es el que va planteando más desafíos y subiendo la vara. Nosotros estamos ahí a veces sin saber hasta dónde va a llegar. Y un poco es lo que uno acompaña, sin saber. Muchísimas gracias por tu calidez y por hacernos parte de tu día a día, por contarnos y por brindarnos tanta información de valor. Ay, espero que haya servido, yo súper agradecida, estuve cómoda. Llegamos al momento nutritivo del programa. Vamos con la licenciada Paula Ana, nutricionista, para que nos cuente cuál es el tema del espacio nutritivo de hoy. Hola, esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar sobre constipación.
Para tratar la constipación es muy importante mejorar la calidad de la alimentación. Sobre todo, aumentar el consumo de fibra y de agua. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en fibra? Hay un montón, pero bueno, empecemos. Todas las verduras, si son crudas, siempre van a tener más fibras, más contenido en fibra. Todas las frutas, si las ofrecemos con cáscaras, mucho mejor. Las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, incluso también las harinas de legumbres, como la harina de garbanzo, la harina de lentejas, la harina de arvejas. Los frutos secos, todo lo que es almendras, nueces, castañas, las semillas todas, chía, lino, sésamo. Los cereales integrales, arroz integral, el mijo, trigo burgol, quinoa, amaranto, trigo sarraceno. Obviamente que también las harinas integrales, harina de arroz integral, harina de maíz, harina de centeno, harina de trigo integral. Además, para evitar la constipación es importante no exceder el consumo de lácteos de vaca, o sea, no más de medio litro por día, y además tomar mucha agua y realizar actividad física habitualmente. Espero que les haya gustado toda esta información y nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Si hay algo que disfrutamos del programa es cuando la doctora Steffi nos cuenta si la frase del día es un mito o una verdad, porque nos resuelve miles de dudas. Y además siempre desarrolla el tema para que podamos entender qué hay detrás y qué nos puede servir para cuando acompañemos infancias en su crecimiento. Vamos al consultorio, pero antes repasemos la frase de hoy. Hace 2 días que no hace caca. Llévalo a la guardia. ¿Mito o verdad? Hace 2 días que no hace caca. Llévalo a la guardia. Cosas que escuchamos en cualquier rincón, cualquier esquina, y es un mito. Cada niño tiene su propio hábito evacuatorio, como lo tenemos nosotros adultos, obviamente. Lo ideal es que podamos ir al baño a tener nuestras deposiciones a diario. Lo correcto es que cuando comemos y nuestro intestino se llena de alimentos, se hace el proceso propio del intestino, que se absorben los nutrientes y se forma la materia fecal, podamos lograr en ese mismo día poder ir al baño. Pero no todos tenemos nuestros hábitos diarios, por eso es importante también tener hábitos. Es importantísimo para que vayamos al baño todos los días consumir muchos líquidos y que tengamos una alimentación variada. Ahora, ¿cuándo nos preocupamos? ¿Cuándo decimos esta cantidad de días nos pone en alerta, tenemos que ir a la guardia? Claramente cuando el bebé o el niño o niña no está confortable porque claramente la está pasando mal. Panza muy distendida, que pasaron más de 5 a 7 días sin hacer caca, es un montonazo de tiempo. Capaz que ustedes dicen, 5 o 7 días, es un montón. Sí, es un montón. Hay chicos que les pasa eso y hasta lo toman como una normalidad. Claramente, como recomendaciones que podemos dar, no hay que hacer enemas, que antes se hacía muchísimo eso en casa. Incluso se compraban algunos enemas en la farmacia y le decían en la misma farmacia, bueno, ponele esto en la región perianal, que vas a ver que se estimula, incluso usando el enema, y no está bueno poner nada en ningún orificio. Está bueno que las familias tengan herramientas para saber cómo manejarse si alguien en su casa tiene un hábito evacuatorio, justamente que tarda mucho para ir al baño entre vez y vez. Las recomendaciones son que tomen mucho líquido, incluso en los niños que toman alguna medicación para poder ir al baño más frecuentemente. Porque si nosotros no tomamos líquido, la materia fecal no se hidrata y al no hidratarse no sale. Entonces es necesario que estemos muy hidratados. Comer variado, comer verduras, frutas y tener en cuenta que es algo por lo que podemos pasar y que también lo emocional puede tener mucho que ver.
Hay muchos niños que se constipan cuando van de vacaciones. Hay niños que se constipan cuando nace un hermano o nace algún primito o tienen en la pérdida de algún familiar y capaz que están 15 días sin ir al baño. Ahora, son cosas como para tener en cuenta y saber que intestino y cerebro están conectados. Si esto es algo que sucede frecuentemente, les recomiendo que tengan un control con un gastroenterólogo o gastroenteróloga, con la idea de que les dé esas herramientas para saber cómo actuar cuando esto suceda. Los esperamos con más mitos o verdades. Llegamos al final del programa de hoy. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguirnos en nuestro Instagram @a.crianzas. Nos vemos por ahí y todos los martes a las 9:30 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Recuerden que el programa se repite todos los viernes a las 15 horas y que todo el contenido queda cargado en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de la licenciada Cali Domínguez. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso es evitar la patologización. Eso me abrió una mirada a muchísimos futuros posibles. Ante un paciente, me siento obligada a discernir lo más cercano posible a la realidad sus posibilidades reales, para pensarlo desde ahí, con sus fortalezas. Desde cada área, aportar a tener el mejor niño para que pueda hacer lo que desee. Yo entendí que no es caminando que se anda la vida, que la marcha no siempre es un objetivo, que se puede ser autónomo en una silla de ruedas. Intento respetar el deseo del paciente. Eso ha sido para mí un aprendizaje enorme.